Hola, 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 ¿cómo ¿cómo están? están? Hoy vamos a hablar de todos aquellos que tuvieron que ser fuertes desde siempre, aquellos que no tuvieron la opción de ser niños y aquellos que crecieron rápido porque alguien tenía que hacerlo. ¿Qué pasa con la salud mental de esas personas que nunca pudieron caerse? De eso vamos a hablar hoy. Entonces, ¿quiénes son los fuertes? Son aquellos que tuvieron que crecer rápidamente asumiendo las responsabilidades, cuidando hogares, cuidando a sus hermanos, tuvieron que hacer y realizar las tareas de adultos que no les tocaban. Por lo general, esto puede pasar cuando los niños viven en familias disfuncionales donde existe violencia o donde alguno de los dos padres está ausente. También en familias donde existen enfermedades de alguno de los padres, hay migración, falta una red de apoyo para estos niños como amigos, familiares o mentores que puedan sostenerlos, o incluso cuando falta el acceso a la educación. También pasa mucho cuando los padres tienen que trabajar constantemente para cumplir la responsabilidad económica, cediendo el espacio a estas responsabilidades afectivas y teniendo que ser los hermanos mayores los que asumen estos roles en la familia. Bueno, nosotros venimos de las familias de papás que tenían que trabajar mucho. Entonces, en mi caso, yo vengo de una familia numerosa, donde solo tenía a mi mamá, a mi hermano mayor y yo como hermana mayor y cuatro hermanos más pequeños que yo. Entonces yo tomaba el rol de mi mamá, que tenía que realizar tareas como cuidar a mis hermanos pequeños, cocinar, limpiar, hasta a veces tenía que bañarles, prepararles para dormir o hacer deberes con ellos. Y en ese caso, mi hermano no podía hacer esas tareas porque él tenía que cuidar de nosotros como en cuestión de seguridad, de que todo esté bien, que nadie se enferme. Y bueno, entonces a mí me tocaba eso y ya no tenía tiempo para mí, ni para cuidarme a mí, ni para estudiar, ni siquiera para salir con amigos. Claro, como que soltaste el rol de niña e hija para ser mamá de Sí. todos. Sí. En mi caso, yo vengo de un hogar, puedo decirlo, disfuncional. Nosotros teníamos a mamá y a papá presentes, pero mamá estaba presente emocionalmente en todo, mientras que papá estaba concentrado en su rol proveedor y por ende estuvo muy ausente de nuestra vida a lo largo del tiempo. Lo que en mi caso pasaba era que mis padres eran jóvenes. Mis padres se casaron siendo muy jovencitos y eso les pasó factura. Ellos tenían un matrimonio muy poco estable, también un poco violento. Entonces yo era la hija mayor y a mí me tocó asumir el rol de la mediadora e incluso el rol de la confidente. Yo escuchaba la versión de mi papá, la versión de mi mamá y muchas veces esto me generaba mucha ansiedad porque estaba en una edad en la que no tenía las herramientas ni siquiera la experiencia para entender todo lo que escuchaba. Y yo solo escuchaba, no podía ni siquiera dar ningún consejo, pero pensaba en mi caso que estaba haciendo el bien porque estaba escuchando lo que pasaba, pero pues sí, yo también tuve que renunciar a los problemas que tiene cualquier niño, como querer un juguete de moda. En cambio, en mi mente había problemas de adulto porque yo también asumí estos roles o inconscientemente me vi obligada a asumir estos roles que pues no eran míos. Crecer rápido deja marca. Entonces, como les contaba, ser responsable por todo y todo conlleva a no tener espacios para fallar ni para descansar. Y entre tareas te queda tu infancia que no pudiste disfrutar y los adultos que crecen así, crecen con un hiper, como hiper cuidado de sus hijos y todo, Como que súper no alerta. alertos, ¿no? Sí. Todo el tiempo. Y no tienen tiempo, como no tienen esa confianza de descansar o dejar las cosas que las hagan otras personas. Es verdad, es verdad. Justo como retomando también mi historia, en mi caso fue más un peso emocional, lo que a mí me tocó vivir
volverme más consciente, más resolutiva, incluso la cabeza fría entre mis papás más rápido, o sea, me tocó como este proceso de crecer súper rápido. Y por ejemplo, una marca que yo reconozco es el tema de la falta de confianza. A mí me cuesta mucho confiar en las personas, sobre todo cuando se trata de relaciones, es algo que me toma mucho tiempo. Te dan dificultad para relacionarte con me da alguien. como al principio llego como con mucha desconfianza, no sé cómo decir, o sea, siempre uno cuando conoce tiene desconfianza, pero mi desconfianza es por mí, es como muy grande, y salir de esa desconfianza me cuesta un montón. Entonces esa es una de las marcas que me dejó, porque por ejemplo yo ya lo he trabajado en terapia, pero para los 18 años, siendo muy jovencita, yo ya sentía que había tenido un matrimonio, un divorcio, que ya me habían engañado, o sea, yo me sentía parte de la relación de mis papás. Entonces, claro, por supuesto te deja marca. Eso está mal para jóvenes que viven en esas situaciones. Ven las relaciones en mal plan. O sea, como Exacto. que piensas que a ti también te puede pasar, ¿no? Que vayas a estar peleando, que vas a estar discutiendo con tu pareja. O claro, es que los te adultos... casas, te divorcias. Los adultos somos, los adultos somos, bueno, en este momento nosotros somos, pero en nuestro tiempo los adultos eran el reflejo que tenemos del mundo. Entonces, si por ejemplo vemos este tipo de relaciones, tú te haces una idea en la mente que más adelante tienes que trabajarlo con los profesionales debidos, pero te haces una idea en la mente. Y en nuestro caso ya nosotros somos adultos, estamos como en ese lugar ahora y por eso estamos haciendo este video, la importancia de sanar las cosas para ser adultos diferentes. Yo también quería decir que ahora siendo adulta a mí me gusta, bueno, yo lo empecé a tratar como, empecé a dejar a la gente cuidarme, o sea, como no ser tan sobrecuidada a la gente, ya no cuidar a la gente, sino dejar que me cuiden también. Y la verdad que me gusta que me cuide la gente, que también me Claro, trate vean por bien ti. y todo, porque antes pues me tocaba cuidar a mí. Claro. Me tocaba cuidar a mí, a mis menores. Claro, es como que te vas abriendo a esa posibilidad de también ser vulnerable, o sea, de no ser siempre la cuidadora, sino que a veces también ser quien cuida. Claro, eso... O ser quien recibe, más bien dicho, quien recibe el cuidado. Sí, eso lo sanas con poco a poco. Entonces, podemos también hablar de las heridas invisibles que tenemos todos. Sí, justo estos escenarios que hablábamos, cuando te vuelves adulto tiendes a empezar a concentrarte en otros espacios de tu vida a modo de defensa. Al principio no se nota, ¿no? Al principio uno dice como, ay, es bueno que yo trabaje mucho, es bueno que yo estudie mucho, sea dedicado, pero ya cuando te vuelves adulto te das cuenta que estos son síntomas inconscientes de tu cuerpo diciéndote necesito sanar algo, porque no es normal que una persona sea workaholic, ni tampoco es bueno, digamos, ni tampoco que sea como que muy apegada a los estudios y solo los estudios y solo los estudios, porque es un síntoma que tu cuerpo te está diciendo hay algo que necesitamos sanar, porque lo que se intenta con esto de ser adulto consciente es que mantengas un balance justamente entre todos los aspectos de tu vida, porque todos los aspectos importan las relaciones, importa el trabajo, importa el desarrollo personal, y todo esto bueno, tiene que trabajarse. Si te estás concentrando más en un espacio que en otro, puede ser un síntoma de que hay algo que o todavía no reconoces, o todavía no ubicas, o todavía duele, pero no se puede avanzar. Claro, y esto lleva a un agotamiento que, claro, el agotamiento en mi caso llegó a tal nivel que cuando yo tuve la oportunidad de irme de casa no lo pensé 2 veces. Y bueno, aún así, estando en la distancia, yo sentía responsabilidad por mi familia y aún así, yo no podía decir que no sin sentirme que les estoy fallando, que ellos me necesitan. Claro, es que es muy duro entender. Hasta me dio un repolón, me siento tan... No, es que es muy duro, realmente cuesta mucho. En mi caso yo sigo siendo la confidente de mi mamá. Eso es algo que, claro, con la edad ya no se vuelve tan pesado porque de alguna manera ya estoy más grande, pero sí me cuesta, por ejemplo, a mí poner límites, y es algo en lo que trabajo un montón, porque hay veces que me gustaría solo desaparecer del radar de mi familia entera para que no me molesten y no me pongan pesos que no puedo manejar, pero también está el amor, porque uno ama a su familia. A pesar de todo, uno ama a su familia, pero el tema es cómo construir un amor consciente, un amor que te permita
estar ahí, amar a las personas con las que compartiste desde pequeño, pero al mismo tiempo no fallarte, como protegerte, como entender que, por ejemplo, ya cuando eres adulto formas tu familia. Esa es la confianza que tienes que tener. Pero en eso, claro, en eso se puede trabajar. Pero lo primero es cuidarte a ti y a tu salud. No tener miedo de reconocer que a veces no venimos de lugares o de situaciones normales, y que necesitamos un poquito más de trabajo, ¿no? Que necesitamos afrontar un poquito más las cosas de alguna manera. No siempre todo es yendo a terapia, pero pues sí, si es que es algo muy grave, lo mejor es apoyarte de un profesional. Igual que el dentista. Si tienes un problema en un diente, no vas a ir a cualquier persona, vas a ir a un profesional. Es exactamente lo mismo. Cuando te conviertes en un adulto, te das cuenta que no viviste una vida normal y traes las heridas, las que tienes que sanar poco a poco para poder avanzar y para poder caminar más ligeramente. Sí, es verdad. Reconocer nuestra historia y justamente de dónde venimos sin restar valor a ese dolor o a esas experiencias negativas se convierte en nuestra fortaleza que incluso nos ayuda a poder abrirnos a decisiones difíciles. No es fácil aceptar que uno necesita ir a terapia, ni tampoco es fácil abrirse a recibirla. Y ahí es como algo que queremos poner énfasis. No basta con ir a terapia, hay que abrirse a recibir esa terapia y ahí está el verdadero reto de pues atreverse a sanar. Y siempre nosotros les vamos como que a animar a sanar desde la responsabilidad. Ya somos adultos, la mayoría de las personas que nos ven son también de nuestras edades más o menos. Entonces, sanar desde la responsabilidad y no desde el victimismo. Cuando tú eres el responsable, también hasta tu energía cambia porque sabes que aunque no te heriste tú, pues tomas la responsabilidad de cuidar y de curar ese corazoncito y ese alma para avanzar. Porque ahora eres el adulto que pudiste haber llegado a desear tener y regalarte esos momentos que siempre quisiste vivir, como comprarte juguetes que siempre quisiste ir al parque de atracciones, o comer chuches, comer golosinas. Todos los que quieras. Sí, todas las que quisiste. Y también, pues, comprarte ropa, no sé, salir con amigos más a menudo. Como darte esos cariñitos. Darte esos momentos. Porque eso también es un proceso de sanar y de recuperar. Sí, de recuperar. Y para poder vivir tranquilo. Sí. Entonces, reescribir tu idea de fortalecer es importante. Y claro, cuando te conviertes en adulto, tu experiencia tuvo un impacto en la salud mental, pero no te culpes por eso y ni siquiera gastes tu energía en buscar a los culpables, sino enfócate en ti mismo y intenta buscar momentos y relajarte. Eso no implica que tengas que justificar lo que pasó. No. Se trata más bien de que elijas habitarte. Y habitar implica estar presente en tu realidad actual. No concentrar tu energía en la culpa, sino más bien buscar avanzar y avanzar de una manera justamente de una manera consciente, en la que seas tú capaz de romper con estos patrones o estas tal vez conductas que durante mucho tiempo pudieron venir haciendo daño dentro de tu entorno familiar. Bueno, y es esencial que tú busques tiempo y lo dediques a ti misma. Y puede ser como dedicando tiempo a esas actividades que te relajen y te den paz. Es verdad. Que te permitan desconectar de las responsabilidades que tienes. Es cierto, como les contábamos, no solamente se trata de ir a terapia, esto es importante, pero no solamente es eso, el proceso de sanar, sino implica, por ejemplo, nosotros les podemos recomendar algunas actividades que nos han hecho conectar un poco más con quienes somos, y esto depende de cada uno de ustedes, no es algo estándar para todos, pero puede ser el yoga, puede ser la meditación, claro, hay mucho. Puede ser un hobby que tenemos Tania y yo compartiéndolo, es crear casitas miniatura. Eso nos divierte mucho. Y como que
hacerlas. Ajá, hacerlas, es pieza a muy pieza. divertido. Luego Sí. pues ahí para dibujar. Sí, y justo por ejemplo, más que el hobby es que tú conectes contigo y que tú, si te animas, conectes con otras personas también. Ujú. Muchas veces hablar de lo que nos pasa nos quita un poco el peso. Siempre busca gente como tú, que te quiera bien y que pueda recibir tus palabras, tus situaciones con el corazón abierto y no desde el juicio, ¿no? Sino con el corazón abierto. A veces solo necesitamos ser escuchados. Pero anímate a practicar estas cositas que te recomendamos. También escribir, pintar, dibujar. No necesitas ser El perfecto. Ajá, no necesitas No, ser es solo perfecto. para desconectar, como les dijimos, Sí. y para pensar en ti. O sea, Sí. cuando dibujes, piensa en ti, piensa en lo bueno o lo mal que dibujas, Sí. no importa. No, eso no importa. Incluso intenta desconectar. Sí, En este eso, momento desconectar. vivimos súper conectados a la tecnología. Las responsabilidades Y las también. mismas Por ejemplo, responsabilidades. tengo esa tarea de hacer, tengo pendientes, tengo que hacer esto, Sí. mañana esto, y ya ni siquiera puedes dormir tranquilo. Es verdad, es verdad. Regálate un día, o sea, regálate un día entre la semana, regálate un día en el que sea como el día yo diría de... todos los días. Yo diría un día, como un día de reset, así como de no te conectes, no cojas el teléfono, Ah, ya. puede ser el domingo, no sé, si por ejemplo eres espiritual, ora, medita, escribe tus afirmaciones, tus manifestaciones, pero procura no estar tan pegado al teléfono. A veces tenemos miedo al silencio y el silencio es ese espacio en el que podemos conectar con nosotros, o sea, incluso Claro. escucharte lo que estás pensando. También dice para relajar tu cerebro y todo, Sí. tu mente, necesitas dejar por lo menos 3 horas el teléfono antes de dormir. O sea, Sí, por lo favor. apartas, lo silencias y vas a meditar, a leer o hasta soñar. No sé, piensas en cosas bonitas antes Sí. de dormir. Entonces Sí. eso te relaja. Eso sí, es verdad, lo que Tania nos dice es muy cierto, incluso con el tema de la propia salud física, ya ni siquiera solo la salud mental, sino la salud Dormir física. es importante. Dormir bien es importante. Importante para Muy estar bien. bien. Sí, Y para no tener puntos negros debajo de los ojos. también. Yo les Muy digo de bien. verdad. Yo también tuve que crecer muy rápido, pero hoy estoy aprendiendo a cuidar. Y aunque es muy raro dejar ese rol, también es como respirar por primera vez. Sí, preparamos con mucho cariño este tema para ustedes, contándoles un poquito de nuestras experiencias muy personales. Cuéntanos qué te pareció este tema. Si te tocó crecer antes de tiempo, ¿y qué aprendiste de eso? Cuéntanos, te vamos a Cuéntanos. leer. Gracias por ver. Gracias por ver. Suscríbete, dale like y comparte.